Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase, por favor. Vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo o no? Sí, doctor. Muy bien, hemos quedado ayer en lo que significa tumores de la pared torácica. Bueno, hemos hablado de los tumores de paredes blandas, de las partes blandas, y también hemos hablado de los tumores de la parte ósea. Así deberíamos dividir los tumores de la pared torácica. ¿Me están viendo a mí o solo hay audio? Sí A se usted, puede ver doctor, también. perfectamente. Ya. ¿Mi cámara está cerrada o está abierta? Está abierto, doctor. Ya. Entonces, ¿me pueden ver lo que estoy haciendo? Muy bien. Ya. Lo que les decía. Los tumores de la pared torácica se ven en lo que significa tumores óseos y blandos, que es lo que quiero que sepan. Ayer les hablaba de la parte introductoria. Nosotros necesitamos saber cuáles son los tumores más frecuentes. ¿Cuál es el tumor más frecuente de las partes blandas? El tumor más frecuente es el lipoma en la pared torácica, en el tórax. Y el más frecuente de las partes óseas es el osteocondroma. En realidad es eso en la parte benigna. Y en la parte maligna ya cambiamos, tenemos el liposarcoma o tenemos también lo que significa el condrosarcoma, que son los tumores de las partes óseas, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver ahora nuevamente lo que significa la presentación. Ahora sí ya ven de nuevo, ¿no ve? Bueno, y ahí está. Están viendo, ¿no, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a ver los tumores de las partes blandas. Los tumores de las partes blandas. Un segundito, por favor. Un segundito. ¿Están viendo pantalla o he dejado de compartir? Hola. No se ve, doctor. Ya. Muy bien. ¿Ahora se ve o tampoco? No, doctor. No, doctor. Bueno, qué pena. No vamos a poder hacer la clase. A ver, un segundito, permítame.
¿Están pudiendo ver? Sí, doctor. ¿Están pudiendo ver? ¿Y ahora ven? ¿Y ahora ven? Se ve la pantalla de Google. Pero no la presentación, doctor. Yo no puedo ver la presentación. Nadie me escucha, les pregunto, nadie habla. La verdad, nadie habla. No sé qué voy a decirles. Ahora se puede ver tampoco, ¿no? No, doctor, no se ve. Ya nadie dice nada. A ver, voy a deshacer la presentación. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. A ver, voy a intentar de presentar de aquí. No se puede, jóvenes. Creo que vamos a estar peor que ayer. Buscando, espero que vamos a poder hacer algo. A ver, un segundito. Si se puede de esta manera, si no, no se va a hacer. ¿Qué voy a hacer? He intentado de varias maneras de hacer. ¿Están viendo algo o no? Nada, ¿no ve? Nada, doctor. Nada. Ya. Ahora sí. Ya ven, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, Ya, se ve. voy a seguir ya. Bueno, ojalá que podamos comenzar. Solo voy a ver así. Si no, no vamos a poder avanzar la clase. Bueno, tumores benignos y malignos, ya hemos hablado. Los benignos, los óseos, el osteocondroma es el más frecuente. Los malignos, el osteosarcoma. En las partes blandas, el lipoma, el liposarcoma y los neurofibromas son los más importantes que tenemos en la parte de la pared del tórax. Vamos a comenzar con creo que ya hemos hecho ayer, ¿no? El osteocondroma. Sí, doctor. Bueno. El síndrome de desfiladero torácico. Ahí hemos quedado. ¿Qué es el síndrome de desfiladero torácico? El síndrome de desfiladero torácico es la compresión de la abertura superior, aquí en lo que significa la abertura superior del tórax.
es una compresión que se produce el síndrome del desfiladero. ¿Qué va a comprimir? Los vasos subclavios, los nervios del plexo braquial, todos van a ser comprimidos. ¿Por quiénes? Por la primera costilla, la apófisis transversa de la séptima cervical, o llamada también costilla cervical, generalmente por un compromiso y artrosis. ¿Qué va a hacer al comprimir la parte superior de lo que significa el orificio del tórax? ¿Qué es lo que va a suceder en esta parte cuando comprimimos esta parte superior? Están viendo el cursor, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, ustedes van a ver que comprime los vasos, ¿quién? Subclavios principalmente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una compresión de la arteria, vena, subclavia y de los nervios del plexo braquial. ¿Qué va a suceder? Un abotagamiento de lo que significa si es que comprime las venas, porque no van a poder volver, no va a poder tener ese retorno venoso de lo que significa de la cabeza a lo que es el corazón. Y viceversa, quizás si hay una compresión arterial no va a haber una buena oxigenación hacia la parte cefálica y sí va a haber una compresión de la arteria y los nervios de lo que significa la parte superior del cuerpo humano. Y vamos a ver que hay compresión de la arteria, vena y nervios. No se olviden que la arteria y los nervios del plexo braquial se discuten entre los músculos escalenos anterior y medio. La vena discute en el espacio costoclavicular y el área subcoracoidea, que es la parte que está debajo de la apófisis coracoides, discute en las tres arterias. Si hay una compresión en diferentes estas zonas, vamos a tener una compresión ya sea selectiva de la vena, de la arteria y nervios o en el área subcoracoidea de toda la compresión que se pueda tener en lo que es la parte superior del orificio del tórax. Ese es el síndrome de desfiladero torácico, compresión de los vasos subclavios y de los nervios del plexo braquial. Es una patología también que se encuentra en lo que significa la parte superior del tórax. Y eso se da cuando hay una artrosis y se comprime lo que significa los vasos subclavios, el plexo braquial, comprimidos por la primera costilla y la apófisis transversa de la séptima cervical. Vamos a ver enfermedades de la pleura. ¿Qué son enfermedades de la pleura? Lo que les decía, pleura y pared torácica tiene un contexto que está englobado en lo que significa también la parte del funcionamiento del pulmón. Y vamos a ver la pleura, vamos a ver en la anatomía, la pleura parietal y pleura visceral, que es lo que tenemos nosotros en lo que significa la anatomía del tórax. Y entre ellos va a haber el espacio, ¿no ve? El espacio pleural que vamos a tener, que es donde sucede varias de las alteraciones y podemos encontrar, por ejemplo, desame, neumotórax, el desame pleural que sea ya sea benigno, maligno o también por traumas, lo que es el hemotórax. Es el espacio pleural en lo que significa la cavidad pleural. Pero hablando de lo que es la anatomía de la parte pleural, vamos a tener que la pleura se divide en pleura parietal y visceral. Aquí tenemos, no sé si ven el cursor, la pleura parietal, que es la pleura que está pegado al tórax, a la pared torácica, y es parte de la pared torácica. Y tiene una inervación y una incigación igual o similar a lo que significa la pared torácica. Por lo tanto, en la parte sensitiva es mucho más importante. La pleura visceral, miren que están despegando del pulmón, que es la parte interna, que en realidad tiene una inervación vegetativa y no tanto así somática. Y vamos a clasificar la pleura en las diferentes partes: costal, mediastínica y diafragmática. Pero además un espacio que se llama la cúpula pleural. Este espacio es importante para determinar diferentes patologías, sobre todo de origen traumático, que en la actualidad se suceden al presentar sobre todo lo que significa las funciones subclavias. Y empezaremos por lo que significa el desame pleural. ¿Qué es el desame pleural? El líquido que existe en este espacio que están viendo. Ese líquido puede ser benigno o maligno. Generalmente el benigno es trasudado o un exudado. Un trasudado puede ser por alteraciones principalmente metabólicas o de orden clínico, y el exudado se da por algunas alteraciones que ya sean infecciosas o también algunos procesos que sean neoplásicos, ¿no? Entonces, la parte maligna se refiere a los exudados que se suceden
por metástasis de lo que es la patología tumoral o por tumores propios como el mesotelioma. El mesotelioma, si bien en la nomenclatura termina en oma, es un tumor considerado maligno. Luego vamos a ver que en una gran cantidad el mesotelioma representa las células malignas de lo que significa la pleura. Bueno, entonces ahí vamos a diferenciar el desame pleural benigno y el maligno, ¿no? El benigno obviamente trasudado y exudado, que les he dicho generalmente por infecciosos, y el maligno que es por metástasis, ¿no? O una enfermedad tumoral propia como es el mesotelioma. Bueno, vamos a ver que la pleura y la capacidad pleural de este espacio da también a lo que significa la presentación no solo de líquidos simples como es un trasudado o un líquido complejo como es el exudado. El líquido complejo, el exudado, se da con no solamente meramente líquido, sino con detritus, con células linfáticas, del tejido linfático y obviamente por células tumorales. Esa es la característica. Y miren, se trata de llenar y de ver el espacio. ¿Qué espacio es el que más se llena? El espacio costodiafragmático llamado, ¿no ve? Es donde es la parte de mayor declive y es donde se acumulan los líquidos que se encuentran en la parte pleural o de la cavidad pleural. Bueno, ¿cuándo se diagnostica un trasudado o un exudado? Cuando ya tiene una característica importante y está ocupando un buen espacio de la cavidad pleural que nos va a permitir una disfunción en lo que significa la hematosis o la ventilación del paciente. Ahora vamos a ver, me equivoqué, perdón, me saltó. ¿Cuándo vamos a ver en la parte radiográfica? Los desames pleurales pequeños generalmente no son identificados en primera instancia. No son identificados en primera instancia. Un desame pleural pequeño generalmente puede ser diagnosticado cuando está en más de 300 ml por una radiografía. Pero clínicamente, ¿cuándo? Cuando el desame pleural tiene más de 500 ml en su cantidad. Clínicamente, ¿qué significa? Disminución del murmullo vesicular, matidez, etcétera. Eso, o silencio quizás en esa parte. Entonces, esa es la característica fundamental de lo que tenemos en lo que significa el desame pleural. Entonces, el desame pleural clínicamente en más de 500 ml en el espacio costodiafragmático y radiológicamente más de 300. Cuando es menos, tenemos 50, 100, generalmente no se encuentra. Probablemente en lo que significa la ecografía nos ayude a identificar el líquido más precozmente que la radiografía en pequeñas cantidades. Ahora vamos a ver las causas de lo que sucede, ¿no? En el desame pleural. ¿Qué mecanismos proceden? ¿Cuál es la fisiopatología, yo les diría, de lo que sucede? Primero, aumento de la presión hidrostática. Esto es fundamental, tienen que conocer y saber eso. Aumento de la presión intrapleural negativa, es decir, cuando tenemos una presión negativa más importante de lo que habitualmente tenemos o lo que normalmente tenemos en la presión negativa de la cavidad pleural. Luego tenemos un aumento en la permeabilidad capilar, es decir, que los capilares producen una dilatación más importante y salida obviamente de contenido líquido hacia lo que significa la cavidad pleural. Tenemos, segundo, la reducción de la presión oncótica del plasma o coloidosmótica del plasma. Es decir, cuando el plasma pierde la capacidad de ¿qué? De recuperar el líquido y se va hacia lo que significa la cavidad pleural. Finalmente, la reducción o interrupción del drenaje linfático cuando el drenaje linfático comienza a vaciarse en lo que significa la cavidad pleural. Entonces, estos son los 4 mecanismos de desequilibrio. En realidad, los 4 son importantes y participan de acuerdo a la patología y el factor etiológico. Como les decía, el desame pleural exudativo es un desame pleural de líquido con contenido de proteínas, detritos celulares y lo que significa hasta celularidad. El desame pleural es más importante en cantidad de proteínas y el líquido pleural, HDL en el líquido pleural es un valor mayor a un 1.67, como ven en la diapositiva.
Pero es fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque además de presentar pues una característica que sea densa, es muy difícil de evacuarlo de la cavidad pleural. Bueno, esa es la característica del desame pleural exudativo. Los desames pleurales exudativos, esto anoten por favor, generalmente se da por procesos infecciosos, tuberculosis, los neumococos pueden producir un desame pleural exudativo que puede producir además un proceso de acumulación de líquido purulento y obviamente tiene las características de ese aspecto. Los desames pleurales que son exudativos por la característica de destrucción de celularidad se puede producir en algunos casos tumorales. Pero ahora veremos de los desames pleurales transudativos. Los desames pleurales transudativos podemos clasificar de la siguiente manera que ven en la diapositiva: de problemas cardíacos, hepáticos, renales, por problemas de hipoalbuminemia, sobrecarga o retención de líquidos, por problemas tromboembólicos, por un colapso que puede haber pulmonar y por el síndrome de Meigg. Este último lo vamos a comentar como un síndrome que viene de origen ginecológico y que tiene una característica de lo que significa un proceso tumoral que va desde lo que significa la cavidad abdominal, pulmonar y etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en la desame pleural transudativo. ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a ver? El síndrome de Meiggs es un tumor de ovario que produce, les he dicho, un problema ya sea abdominal, reiteramos, y un problema de desame en el tórax transudativo. Las otras causas, como ven, está asociada a deficiencias de qué? De la parte cardíaca, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática, un síndrome nefrótico. Esto de la hipoalbuminemia yo lo clasificaría como un problema hepático porque ahí es donde producimos la mayor cantidad de proteínas y albúminas. Pero también puede producirse por alguna pérdida de las mismas. Retención y sobrecarga de líquidos por un proceso embólico pulmonar y un colapso pulmonar, como les he mencionado. Esos son los desames transudativos. Bueno, causas de desames exudativos malignos, lo que les decía, los desames exudativos son con celularidad, con proteínas, con estructuras que no son solo líquidas. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, el linfoma, el carcinoma primario de pulmón, que obviamente hace metástasis a la cavidad, y el mesotelioma. El mesotelioma, reitero, es la causa más importante maligna del tumor a nivel de la pleura, y es un tumor de la pleura propio, que vamos a verlo posteriormente. El desame exudativo infeccioso. El principal para nosotros en Bolivia diríamos que es la tuberculosis. El segundo es la neumonía, los empiemas, que son producidos por enfermedades neumónicas. Luego tenemos hongos, virus y parásitos en otra categoría. Esto de la micosis en hongos se ve sobre todo en habitantes de tierras bajas, donde tenemos algunos problemas pulmonares por la infección de algunos hongos a nivel pulmonar y obviamente que pueden producir su desame exudativo. Entonces vean, tenemos desame exudativo infeccioso y por tumores, lo que les decía, ¿no? Entonces ahí está la característica. Desames relacionados con colagenosis vasculares o enfermedades autoinmunes. Tenemos el lupus, artritis, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Creutzfeldt-Strauss, que son características de lo que significa la parte exudativa por enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar de lo que significa la artritis. La artritis es conocida, ¿no ve? Y es conocidísima en el tratamiento, sobre todo de los pacientes y ancianos que tienen un problema, ¿no? La granulomatosis es una poliangitis, que significa un problema vascular en todo el organismo, ¿no?
y se produce una deshidratación sanguínea deficiente en los tejidos y que va a producir algunos daños en el propio pulmón, por ejemplo. El lupus eritematoso, también otra enfermedad conocida, ¿no? El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune, ¿no? Una enfermedad que está causando muchas molestias en lo que significa la vida del paciente en la actualidad, y se está identificando. Por último, el síndrome de Krug-Strauss es una inflamación de los vasos sanguíneos, es una vasculitis también que se produce en varios lugares, es también una poliangitis, ¿no? Es decir, en cualquier parte se puede producir del organismo, igual que la de Wegener. Entonces son poliangitis que no son muy frecuentes, que pueden estar presentes. Lo más frecuente es la artritis y el lupus, ¿no? Relacionadas con trastornos respiratorios digestivos o trastornos respiratorios o digestivos, como les decía. Primero, la perforación esofágica, que es fundamental en las endoscopías. Muchas veces se ha visto ese problema y realmente es un problema muy desastroso. La perforación por los abscesos subfrénicos, pancreatitis o quistes pancreáticos, el síndrome de Meigs, que ya les he dicho es una enfermedad tumoral de la mujer propia que produce una ascitis, pero también produce un problema en lo que significa el pulmón. Bueno, para terminar vamos a hablar de otros síndromes, por ejemplo el quilotórax. ¿Qué es el quilotórax? Es la presencia de linfa en la cavidad pleural. ¿Por qué se produce esto? Por dos aspectos, anote, fundamentalmente traumático o tumoral. Traumático con la lesión de los vasos principales de lo que significa el tórax y que van a producir un desame, ¿no? Y obviamente van a producir un proceso de líquido a nivel de la cavidad pleural. La uremia, sarcoidosis, tras procedimientos cardíacos de intervención, radiaciones, embolias pulmonares que pueden producir también por algunos procesos como la amiantosis y el síndrome de Dressler. ¿En qué se caracteriza el síndrome de Dressler? El síndrome de Dressler es una inflamación que existe en el pericardio, una pericarditis inflamatoria que obviamente puede producir un desame que va a irse hacia la cavidad pleural. Entonces ahí tenemos otros. Fundamental el quirotórax, ya les he explicado cuál es su fisiopatología del quirotórax. Es traumática y tumoral. Bueno, vamos a ver el desame pleural más de 300 ml que se ve en la radiografía de tórax y más de 500 en lo que significa la clínica del paciente, porque creo que no afecta. Pero vamos a ver también desames pleurales que se pueden localizar obviamente en diferentes partes de la cavidad pleural. Vamos a empezar primero por el desame pleural en el seno costodiafragmático, como hemos visto, y es en la mayor parte de los pacientes, como pueden ver, tiene una curva, puede ser cóncava hacia arriba o una horizontal, dependiendo a lo que signifique el desame de cada uno, si es exudativo o transudativo. Transudativo generalmente es horizontal. Pero también tenemos un desame pleural lobulado o loculado, como dice en la diapositiva. Lobulado, ¿por qué? Porque en estas zonas hay afecciones neumocócicas generalmente por problemas neumónicos que van a producir alteraciones segmentarias. Ahora, ¿qué? El germen más identificado es el neumococo, puede ser, pero el más difícil manejo y el más peligroso, el que más se encuentra, es el estafilococo. Es el que nos da una buena cantidad de desames pleurales lobulados o segmentarios, como ven aquí en la parte del lóbulo derecho superior o en el lóbulo inferior. Vamos más allá. En algún momento también tenemos, y se puede ver, desames o abscesos intercisulares que pueden presentarse en las cisuras, más frecuentemente en el lado derecho que en el lado izquierdo. Probablemente sea por la cantidad de tejido pulmonar mayor que tenemos en el lado derecho. Esos son los cisurales. Y ahora vamos a ver las radiografías. Miren las cisurales, qué interesante. Son desames en las cisuras. Pueden ser acompañadas o no de procesos infecciosos o neumónicos. Bueno, y aquí te damos desames pleurales masivos. Hemos tenido la oportunidad de tener estos pacientes en lo que significa la parte de la actividad diaria. Quiero decirles que
que estos pacientes generalmente tienen una hematosis muy complicadas. Entonces, tienen una hematosis complicada. Obviamente, este paciente no va a tener una ventilación normal. En esto se ha medido un tratamiento rápido, agudo. Entonces, una intervención que puede ser una punción, una toracocentesis o una toracocentesis o una toracostomía con tubo. Si es exudativo, es mejor hacer una toracostomía con tubo. Si es transudativo, una punción, una toracocentesis. Reitero, los exámenes pleurales exudativos pueden anotar, generalmente se tratan con tóraco, tubo de tórax, ¿no? Y los exámenes pleurales transudativos con toracocentesis, ¿no? Entonces ahí tenemos evacuación de toracocentesis en transudativos y en los exudativos toracostomía con tubo. Y aquí tenemos la placa, miren, totalmente velado, ¿no? Bueno, ahora veamos el empiema pleural. ¿Qué es el empiema? Es la inflamación piógena y supurativa de la cúpula pleural, o de la cavidad pleural. No, obviamente que es el exudativo. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de componentes, ¿no? Y se puede producir por contaminación directa de una herida, que es muy poco frecuente, por diseminación hematógena, por contaminación directa del parénquima pulmonar, que es fundamental, eso sobre todo en la tuberculosis y en las neumonías, por ruptura de un absceso pulmonar, también por las mismas causas, o por problemas desde el mediastino, como hemos visto que en algún problema puede haber por una perforación de esófago, por ejemplo, o una mediastinitis por algún problema que haya ido de un absceso submandibular, una glándula submandibular que se ha inflamado y va hasta el mediastino. Esas son las causas, eso es importante. El empiema pleural es la presencia de pus en la cavidad pleural y nuevamente, generalmente es por la contaminación directa, ya sea por problemas de neumonía o por problemas de tuberculosis, luego por abscesos pulmonares y luego por las otras que son una causa que no son tan frecuentes como las que les he mencionado. La clínica obviamente va a tener tos, fiebre, malestar, dolor torácico importante y vamos a tener una alteración sistémica que va a presentar al paciente un malestar general y lo que significa la anorexia. Bueno, dividimos en tres fases. La fase aguda del empiema pleural, que es la fase donde se empieza la contaminación y el paciente comienza a presentar algunos síntomas prodrómicos, como alzas térmicas, etcétera, tos, y la fase proliferativa, que se presenta después de 48 horas. Esa es la fase más importante, es donde generalmente acude el paciente, donde hay una alteración general, hemos dicho, en lo que significa el paciente, con alteración del estado general, malestar general, anorexia, fiebres importantes de 39, 40 grados, y luego vamos a tener la fase de organización o crónica, que se da 1 o 2 semanas después, donde ya el organismo, por su parte inmune, puede competir ya con lo que significa la actividad infecciosa y la puede localizar, y esta fase de organización o crónica puede estar presente mucho tiempo. El tratamiento definitivamente en el empiema pleural es el drenaje. Generalmente toracostomía con tubo, le estoy diciendo, no punción. Bueno, y obviamente cuando ahí tenemos eso, y aquí tenemos el tratamiento quirúrgico que hacemos los cirujanos, es toracocentesis, es la punción. Generalmente la toracocentesis se hace a nivel de donde tenemos el desame y se saca el contenido. Cuando es purulento o exudativo muy espeso, no puede salir y hay que hacer una toracostomía con tubo que se hace en el 5º a 6º espacio intercostal. Pueden anotar línea media clavicular o línea línea axilar anterior o línea axilar media. En esas dos podemos hacer línea axilar anterior o línea axilar media, 5º a 6º espacio intercostal, y es introducir un tubo de tórax a un sello de agua para que pueda ser vaciado esta cantidad de líquido purulento que se encuentre. El tratamiento médico no nos debemos olvidar, ¿no? El Streptococcus pneumoniae es el más importante. Pero en los lobulados, ¿cuál es el más importante? El estafilococo.
es lo que quiero que quede. El estafilococo es el que nos da más lobulados, el neumonía es el que nos da más generalizados, muy poca vez nos da localizados. Bueno, por último vamos a hablar de lo que significa el quilotórax, que hemos hablado, y el neumotórax, ¿no? El neumotórax y lo que significa el hemotórax, ¿no? Bueno, veamos, el quilotórax. El quilotórax, les he dicho, es traumático y neoplásico. Traumático, vamos a ver, generalmente es producido el traumático por lesiones penetrantes. En algún caso contusos que hayan lesionado y desgastado, pero generalmente son penetrantes que están en los vasos más importantes, en los vasos linfáticos más importantes, el conducto linfático derecho o izquierdo, que son importantes. De aquí de los traumáticos voy a extratar esto que es importante, los traumáticos iatrogénicos. Y este es el fundamental y subrayen, el que se hace en la punción subclavia o de la vena subclavia, el catéter venoso central subclavio. Generalmente puncionamos y podemos lesionar, porque ahí cerca están los conductos linfáticos del tórax. Postquirúrgico, cuando se hace una disección del pulmón, escisión de los ganglios linfáticos cervicales supraclaviculares, por disecciones del cuello del tórax, cuando se hace una disección de lo que significa los ganglios, disección pulmonar, esofágico, mediastínica, cuando se separan los aneurismas torácicos, cuando hacen las simpatectomías o en cirugías cardiovasculares que van a producir una lesión a nivel de los vasos linfáticos que existen en el tórax. Por lo tanto, vean, el traumático es todo el iatrogénico, porque es un trauma también. Pero tenemos también traumático contuso y penetrante, que es ocasionado por terceras personas. Los neoplásicos, los linfomas, los carcinomas metastásicos, las neoplasias pulmonares que van comprimiendo y produciendo lesiones linfáticas, o las lesiones tumorales esofágicas o mediastínicas, que son muy poco frecuentes. Considero que el linfoma y las neoplasias pulmonares, el cáncer de pulmón, son los que producen mayor cantidad de quilotórax. El carcinoma metastásico también puede producir. Finalmente, quilotórax infeccioso, la tuberculosis por una mediastinitis o una linfagitis ascendente son procesos infecciosos que pueden estar en lo que significa el quilotórax, que no es muy frecuente, pero puede suceder. Bueno, para terminar, vamos a hablar de lo que significa el neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. ¿Y qué va a pasar cuando se produce aire en la cavidad pleural que tiene una presión negativa? El pulmón, vean, se va a colapsar. Miren, aquí el pulmón es neumotórax derecho. El pulmón izquierdo está bien expandido. Y el derecho, miren, se ha vuelto pequeño, se ha chuzudo, si decimos en nuestra terminología vulgar, se ha vuelto pequeño, se ha colapsado, esa es la palabra técnica. Cuando existe aire, ingresa y se colapsa. ¿Y qué vamos a tener? Que no hay aire en o no hay un pulmón, perdón, si hay solo aire. Y esto va incluso a desplazar, cuando esa tensión, el pulmón del lado izquierdo y el corazón hacia el otro lado. Veamos aquí un colapso pulmonar, un neumotórax, por un neumotórax en el lado izquierdo. Miren, no hay trama pulmonar, es decir, los bronquios terminales, las arterias, las venas, como en el lado derecho. Miren, todo está negrito, es decir, es radiopaco. Y aquí está el pulmón colapsado, miren, y aquí está la silueta cardíaca que está desplazándose hacia el lado derecho. Entonces, el neumotórax es el ingreso de aire en la cavidad pleural que va a producir un colapso pulmonar, que obviamente que vamos a tener neumotórax de diferente tipo. Tenemos los neumotórax que son isotensivos, hipertensivos. Los isotensivos pueden entrar y salir en forma de válvula, pero generalmente se producen estos, que son los hipertensivos, que van a comprimir el corazón hacia el otro lado. Bueno, en el neumotórax vamos a hablar la próxima clase. Con esto terminamos lo que significa la clase de hoy y vamos a terminar neumotórax, hemotórax y vamos a empezar la siguiente clase, por favor. Bueno, creo yo que he dejado ya de compartir, ¿no?
hemos terminado esta parte que nos importaba de pared torácica y estamos viendo lo que significa ahora las enfermedades de cavidad de la pleura. Y hemos visto quilotórax, hemos visto el desame exudativo transudativo. La próxima hablamos de lo que significa el neumotórax, de lo que significa el hemotórax y vamos a terminar con eso, pared torácica. Listo, buenas noches, nos vemos mañana.